Bueno, yo os voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Como yo, una de las opciones que yo haría. Bueno, voy a utilizar la misma base de datos, ¿de acuerdo? Entonces me voy a crear una nueva tabla. Voy a empezar por la tabla categorías o tipos, ¿vale? Categorías, en el que voy a tener el ID de la categoría, que va a ser autoincrementable, ¿de acuerdo? Con el atributo unSignet, ¿de acuerdo? Y luego la categoría. La categoría, que va a ser de tipo char. ¿Por qué? Porque va a ser una tabla pequeña, me es mucho más interesante que todos los registros ocupen lo mismo, ¿de acuerdo? Aunque desprecie un poquito, ¿vale? Entonces, esta tabla yo le voy a poner, por ejemplo, de 80 caracteres, 75 caracteres yo creo que es más que suficiente. Eso sí, el cotejamiento de tipo UTF-8, Unicode, y aquí también tendríamos el cotejamiento UTF-8 Unicode. Le voy a dejar de tipo InnoDB, que así me va a permitir hacer relaciones, transacciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta sería la primera tabla que haría. Yo lo he puesto en plural, en la descriptiva o el campo descriptivo en singular, el ID, clave principal, ¿vale? Y eso sí, yo aquí he optado por char, me parece más interesante. Damos a guardar. Ya tendríamos hecha la tabla, categorías, ¿de acuerdo? Mirad, voy a hacer un cambio de tal forma que veis que tengo aquí operaciones. Entonces le voy a renombrar y voy a poner trivial. Trivi, trivial guión bajo categorías, ¿vale? Vamos a continuar. De tal forma que así voy a identificar las tablas del trivial, ¿vale? A veces que puedo reutilizar la misma base de datos pues para diferentes cosas. Bueno, pues un truquillo pues es llamarlas a todas y con el guión o con algún tipo, o mejor la primera en mayúscula, eso ya depende un poco de cada cual. A mí me gusta siempre poner todo en minúscula. A la hora de programar me parece más rápido. Voy a crear una nueva tabla que va a ser la tabla de preguntas. La tabla de preguntas, cada pregunta va a tener su propio ID, ¿vale? Eh, bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Su propio ID, autoincrementable, atributos, unSignet, ¿de acuerdo? Voy a dejar aquí ya puesto el UTF-8 también. Bueno, luego la pregunta en sí misma. La pregunta, en este caso sí que voy a utilizar varchar. Mirad, el varchar puedo llegar hasta los 65.000 caracteres, ¿no? Una cadena de longitud variable. Bueno, yo creo, voy a poner, por ejemplo, 1000 caracteres. No lo sé. No lo sé, ¿vale? No sé cuántos caracteres podría llegar a tener. Voy a poner a lo mejor 1200 o 1500, ¿de acuerdo? Vamos a dotarle de un buen ancho. Vamos a ponerle UTF-8 Unicode, ¿vale? Y ahora voy a poner la categoría a la que pertenece esta pregunta. De tal forma que esto va a ser de tipo entero, un signet, porque debe coincidir con el ID. ¿De acuerdo? Eso sí, voy a decir que esto sea de tipo índice. ¿Por qué? Porque así yo voy a poder buscar, me va a tener un índice, va a tratar con este campo de una forma mucho más interesante el hecho de buscar preguntas de una determinada categoría. ¿Vale? Por eso le pongo tipo índice. Bien, damos a guardar. Ya tendríamos la tabla. Aquí sí que voy a hacer ya una relación. ¿Veis aquí? En este iconito, vistas relaciones, le picamos y voy a crear una relación. Lo que voy a hacer es relacionar la tabla categoría con la tabla trivial categorías y con el ID. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo borro una categoría? Si yo borro una categoría, puedo elegir entre borrar todas las preguntas, ¿de acuerdo? O no permitirlo, ¿de acuerdo? O sea, lo restringo.
si quiero borrar una categoría, debería de borrar todas las preguntas. Eso sí, voy a hacer en cascada el update. De tal forma que si modifico una categoría, por ejemplo el ID, se me van a modificar todas las categorías que hay en... o sea, todas las preguntas que tiene esa categoría. Va a cambiar el ID. ¿De acuerdo? Bueno, voy a guardar esto. Ya tendría esta relación. Al hacer esto, eso sí voy a cambiar, no me he percatado. Aquí en preguntas, voy a venir aquí a operaciones, en la parte de arriba, y le voy a cambiar también el nombre, ¿vale? Trivial guión bajo, ¿de acuerdo? Trivial, no, trivial. Trivial guión bajo preguntas. Damos a continuar, guardar, aquí. Estamos aquí. Vale, de tal forma que ahí, ¿veis? Se me queda bastante claro. Venga, si pico ahora en comercio y doy a diseñador, Alfonso, dime. perdona, una pregunta. Em, Tú en el momento de crear la tabla ya directamente le has dicho a un campo que te lo haga del tipo índice. Yo lo que he hecho ha sido crear los campos y luego ya una vez después de que ya los había creado, lo que he hecho es aparte crear un índice. ¿Hay alguna diferencia o es recomendable hacerlo de un modo o de otro o es No, al final lo mismo? digamos que lo que has hecho es hacerlo a posteriori editándolo. Sí. No, a mí me parece más rápido hacerlo al principio, pero no pasa nada, o sea, no hay ninguna Ujú. diferencia, el resultado es el mismo. Simplemente es a nivel pues, que te resulte más cómodo el hecho Y de hacerlo de una simplemente forma. porque además también yo estoy acostumbrado a ponerle siempre el nombre FK, guión bajo y Ujú. luego ya el nombre. En principio, a nivel técnico no hay. Otra cosa es que te Ujú. resulte más sencillo, más cómodo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, como he dado aquí en comercio y luego en el diseñador, como podéis comprobar aquí, ya sí que tengo el mapa. Bueno, esto es lo que teníamos hecho, pero veis que aquí ya tengo dos tablas y las relaciones que existen. ¿Vale? Muy bien. Ahora voy a ir con las respuestas. Yo lo voy a hacerme, en mi caso, yo he pensado crearme una tabla de respuestas, de tal forma que picamos en una nueva, le vamos a llamar respuestas, en el que cada respuesta va a tener un ID único y exclusivo, de forma que marco auto incrementable para que me vaya generando un número, va a ser la clave principal y vamos a utilizar solamente la parte positiva. Bueno, al final, esto es lo de siempre. Bien, dicho esto, vamos a ponerle aquí UTF-8 Unicode, vamos a poner respuesta, la respuesta, que en este caso va a ser de tipo varchar, bien, y vamos a ponerle cada respuesta 1250 también, para tener más que suficiente. Cotejamiento, ¿vale? ¿vale? UTF-8 Unicode, bien. Podríamos decir, voy a poner aquí, por ejemplo, un team de tipo, no, es correcta o correcta, ¿vale? Correcta. Voy a poner el campo correcta, que va a ser un pequeño entero, un tin. Voy a despreciar la parte negativa y va a ser de 1. Eso sí, por defecto, ¿vale? Eso simplemente voy a utilizar un dígito y por defecto, de forma predeterminada, voy a decir que es falsa. O sea, aquí cada respuesta va a tener en este campo el valor 0 o el valor 1. 0 sería para una respuesta incorrecta, ¿vale? Y 1 para una respuesta correcta. De alguna forma es un booleano. 0 es falso, 1 verdadero. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, voy a guardar. Muy bien. De nuevo aquí en respuestas me he equivocado. Voy a poner operaciones y le voy a cambiar el nombre. No me he percatado. Trivial. ¿Vale? Ahora ya queda claro las tres tablas que estoy utilizando para organizar mi juego de Trivial. Bien, vamos ahora con las, aquí, en respuestas, vamos aquí a estructura y voy a dar a vistas relaciones.
En vistas relaciones voy a crear la relación que existe entre el campo... perdón, aquí me falta una cosa que se me ha olvidado. Sí, me falta una cosa, estructura, ¿vale? Voy a editar, o mejor dicho, voy a añadir, ¿vale? Veis que aquí tengo la opción de añadir un nuevo campo. Bien, pero en este caso le voy a añadir después del ID. Me parece más interesante tenerlo en la segunda opción, ¿vale? Que va a ser la pregunta. Pregunta a la que pertenece esta respuesta. O sea, aquí en este campo voy a guardar el ID de la pregunta a la que pertenece. Ya sabemos que tienen que ser del mismo tipo, ¿veis? Pregunta, un signo, entero, ¿de acuerdo? Y sí que voy a hacer que esto sea de tipo index, de tal forma que buscar las respuestas de una pregunta me va a resultar mucho más rápido. Por eso hago que esto sea un índice, este campo. Bien, ahora sí veis que tendríamos el ID como índice pregunta, la pregunta que voy a guardar el ID de la pregunta a la que pertenece, el texto de la respuesta y si esta respuesta es verdadera o es falsa, si es correcta o es incorrecta. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho esto, me voy a la vista relaciones, en el que voy a decir con quién está relacionado la pregunta. El campo pregunta está relacionado con la tabla preguntas, con su ID. ¿De acuerdo? De tal forma que ahora, ¿qué hago? Bueno, podríamos hacer, a lo mejor podría ser interesante. Aquí sí, oye, voy a eliminar una pregunta. Pues yo sí que voy a eliminar también las respuestas. Aquí sí que lo veo más interesante. O sea, borrar sin darte cuenta una categoría que te borre todas las preguntas puede ser incluso peligroso, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor nos puede interesar borrar una pregunta que está mal redactada. Me parece más interesante dejar la opción de que me borre. Entonces yo si borro una pregunta, automáticamente me va a borrar también todas las respuestas que pertenecen a esa pregunta con esta relación. Y si actualizo una pregunta, el ID, que es lo que actualizaría, me actualizaría el campo pregunta. ¿Vale? Vamos a guardar, ya lo tendríamos. Bueno, básicamente esta sería una opción. Vamos a meter algunas categorías. Vamos a insertar aquí, en este botoncito. Esto no lo relleno, voy a poner deportes. Vamos a poner actualidad. Bueno, es que actualidad, claro, en el trivia no sé hasta qué punto, porque actualidad de una pregunta que metes hoy, dentro de un año ya no es actualidad, ¿vale? Vamos a poner historia. Historia, vamos a poner, yo qué sé, vamos a insertar arte, por ejemplo, tecnología, bueno, los acentos hay que tener cuidado con ellos. Bien, he metido 4 categorías, de tal forma que aquí vemos, ¿no? La 1, la 2, la 3, esto lo está haciendo por nosotros. Vamos con preguntas y vamos a insertar una pregunta. Por ejemplo, ganador de equipo ganador de la Copa del Mundo de Fútbol de 2023, ¿vale? Y elijo la categoría a la que pertenece, de tal forma que le digo el 1. Entonces aquí me va a guardar el 1. Vale, ganadora de los premios Grammy 2023 Latina. La latina. Y esto lo voy a poner, por ejemplo, en arte. Bueno, esto sería más espectáculo, no sé. Vamos a continuar y como podéis ver, esto es lo que estoy guardando, ¿vale? Esto pertenece a 1, la categoría sería la 1, que sé en la trastienda que es deporte, y esto es arte. Vamos ahora con las... con las respuestas, ¿vale? Vamos a crear respuestas. Yo doy a insertar y aquí voy a elegir pues la pregunta, ¿vale? Esto realmente si tenemos 100.000, pues aquí no tiene mucho sentido, o sea, aquí tendría sentido guardar el 1, el 5, el 8. Realmente esto es una interfaz un poco a nivel desarrollo. El que se va a ocupar de esto realmente va a ser luego la aplicación que tendremos que hacerla a medida.
Vale, voy a decir equipo ganador. Una respuesta podría ser Argentina, que es la verdadera. Le vamos a poner un 1. Vamos a poner Francia. ¿Veis? Que voy eligiendo la pregunta a la que pertenece Francia, que esta es falsa. ¿Vale? Voy a añadir... Bueno, continuar. Vamos a poner también insertar, por ejemplo, equipo ganador, Holanda. Holanda, que es falsa, y Portugal, que también es falsa. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos a insertar, en este caso, 2 para ganadora. Vamos a poner Rosalía, vamos a escribir así Rosalía, que es la verdadera, y vamos a poner no sé, Messi, que es la falsa. Bien, ¿cómo veríamos esto? Lo que vemos es esto, ¿veis? Aquí realmente tenemos que estas serían las respuestas posibles de la pregunta 1, de las cuales una de ellas es la verdadera, la que está marcado como 1. Y luego tenemos 2 respuestas para la pregunta 2, de las cuales una es la verdadera. ¿Vale? Esta sería una opción. Una opción. Personalmente creo que esto se puede mejorar. No sé si vosotros y vosotras habéis hecho esto en mayor o menor medida. Yo no. ¿Cómo lo has hecho? No, la verdad no. No lo hice bien porque cuando creé la tabla categorías, Sí. coloqué ID, pero más abajo coloqué los nombres, o sea, política, deporte, tecnología, etcétera. Estás redundando entonces información. Sí, exacto. Vale. Yo lo hice igual, pero hay un par de index que ahora no sé cómo corregirlos. Bueno, habrá que O sea, ver. el resto lo tengo igual, la clave foránea es la misma, las claves primarias son iguales, pero por ejemplo he visto que ha habido en un par de elementos que les has puesto índice y ahora no sé cómo hacerlo. Ujú. Bueno, el índice realmente a lo que os digo es hacer referencia a que uno de los campos tenga una mayor importancia en búsqueda. O sea, va a ser un campo en el que le estoy diciendo a la base de datos, al servidor de base de datos, que tenlo en cuenta porque muy posiblemente yo voy a segmentar o quiero buscar las preguntas de una determinada categoría. Pues el campo categoría de cada pregunta, házmelo como un índice, de tal forma que él hará lo que sea la trastienda MySQL y me va a permitir hacer filtrados mucho más rápidos. ¿Vale? Para eso vale un índice. Como decía, esto es una opción, pero es una opción rápida, buena, fácil de programar, pero a nivel quizás de guardar la información, si os fijáis, estamos redundando aquí estamos redundando información. Estoy marcando 0, 0, 0. A lo mejor nos podemos, incluso estoy utilizando un campo y en el que estoy metiendo 0, 0, 0, 4. O sea, son 4 campos o sea, un campo más en cada registro. Mirad, esto no es que esté mal, posiblemente incluso lo haría, pero vamos a hacer otra opción para que veáis. De tal forma que en respuestas la voy a estructurar y me voy a cargar pregunta. Me lo cargo. De tal forma que, ¿veis que quedaría así? Bien, ¿y cuál es la verdadera? Pues la verdadera nos la vamos a llevar a preguntas. Añadiendo aquí, en la estructura, voy a insertar después de la categoría, ¿vale? Después de la categoría, voy a insertar un campo. Y le voy a decir la pregunta, voy a llamarle correcta o pregunta correcta, ¿vale? Respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta dentro de las que podemos tener? Bueno, yo voy a decir que esto sea de tipo entero, con esto es de tipo un signet, ¿de acuerdo? Tipo entero, un signet, y voy a decir que esto también sea un índice, ¿vale? Voy a poner respuesta
respuesta correcta. Vamos a continuar y doy a guardar, ¿vale? Vamos a examinar y veis que aquí me pone 0, 0 porque ya estaba creado y me pone el 0 que es el valor por defecto. ¿Qué voy a guardar aquí? Pues mirad, yo voy a guardar aquí, por ejemplo, el 1 de Argentina y el 5 de Rosalía en cada, ¿vale? Cada una. De tal forma que me vengan preguntas, ¿qué voy a guardar aquí? Voy a guardar el 1 y voy a guardar aquí el 5, ¿vale? De tal forma que veis que en la pregunta sé la categoría a la que pertenece y sé cuál es su respuesta correcta porque estoy guardando aquí el ID. Eso sí, aquí muy posiblemente sería interesante también hacer una, una relación. Vamos a crear la relación de la pregunta-respuesta correcta con las respuestas con el ID, ¿vale? De tal forma que sí que podríamos hacer. ¿Qué pasaría si borro una respuesta correcta? Vale, pues lo restrinjo. Primero que lo elimine. No, porque aquí estaría creando un círculo vicioso, quizás. Quizás. Esto en cascada, ¿vale? Doy a guardar. Es que no puedo, ¿vale? Porque es que aquí lo que estoy creando es un círculo vicioso. Porque no puedo eliminar o sea, están enlazadas por ambos sitios, ¿de acuerdo? Entonces aquí no puedo hacer esta restricción, ¿vale? O sea, me refiero a que yo en las respuestas también tengo aquí, en la pregunta. O sea, si yo borro una respuesta y aquí lo tengo enlazado, no puedo al revés. ¿Me explico? No puedo hacerlo al mismo tiempo. Lo que sí que puedo hacer es en las preguntas, voy a hacer aquí en la estructura, la vista relaciones, esta relación voy a poner en cascada y en cascada, ¿vale? No, esto es restringido. Vale, pero es que si restringo aquí, estas son las preguntas. ¿Dónde estoy? Vale, trivial preguntas. Si yo quiero eliminar una pregunta, a ver, esta no lo voy a poder hacer. Que no haga acción, no acción. Voy a ver si me deja hacerlo así. Y ¿dónde estoy? De pregunta correcta. Lo quiero con respuestas. Quiero el ID, ¿vale? Vale, ahí sí que me deja, ¿de acuerdo? Para que no me influya. De tal forma que ahora, como podéis ver aquí en las preguntas, yo incluso podría ver, ya tengo esa relación también. ¿Veis? Esto lo que me está permitiendo es tener, entre comillas, posiblemente un uso diferente. Habría que programarlo de una forma diferente, ¿de acuerdo? Y no sé hasta qué punto puede ser más eficiente, porque lógicamente esto, ser un entero de 10, el anterior caso era un entero de 5 por campo. Bueno, pues ya tendríamos que evaluar. Lo que he querido es escenificar dos opciones totalmente diferentes, ¿veis? Con relaciones. En lo personal, posiblemente me quedaría con la otra opción. Incluso creo que es más interesante o más sencillo luego a la hora de programar. Yo creo que sería bastante sencillo ambas cosas, pero me parece más interesante. ¿De acuerdo? Simplemente he hecho esto, ¿vale? Voy a quitar ya la respuesta correcta, le voy a eliminar, ¿ok? Bueno, aquí antes de nada, en la vista de relaciones tengo que eliminar esta relación, que es esta. ¿Ok? Entonces ahora ya sí me debería dejar de eliminar. Ok, ya me deja eliminar y volvería a las respuestas metiendo en la estructura un nuevo campo que le voy a meter después de respuesta sí o no. Voy a llamarle correcta, si es correcta la pregunta o no. Esto sí, le voy a hacer que sea de tipo
solo 1, parte positiva, solo, y ¿qué más? ¿Qué más? Sí que, bueno, aquí me daría un poquito igual, me daría igual, esto no voy a ponerlo, bien, 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 eso sí, predeterminado, por ejemplo, siempre las falsas, vamos a guardar. Bien, en examinar me la he puesto todo a 0, con lo cual aquí pondría un 1 y hemos dicho que en Rosalía un 1. Bueno, pues ya tendría organizada mi base de datos, ¿vale? Ahora ya con SQL voy a decir, por ejemplo, oye, pues quiero, sácame todas las preguntas, sácame todas las preguntas, a ver, trivial preguntas de la categoría, creo que la categoría, columnas, categoría, bueno, categoría es igual, por ejemplo, a la 1, no sé, creo que era deportes, ¿no? No sé si hay algo. Y bueno, veis que aquí me dice que el equipo gana, esta sería la pregunta. ¿Vale? Y ahora del 1, ahora quiero saber sus respuestas. Pues igual. En lugar de preguntas, esto sería respuestas, donde la pregunta es igual a, sí, el 1. Estas serían las respuestas, aquí lo tenemos de 1. ¿Lo veis? Entonces, aquí ya tenemos anclados, enlazados correctamente. Ahora, de lo que se trata sería de empezar un poco a hacer otra base de datos un poquito más compleja y empezar a estudiar esto, que es SQL. Porque esto es lo que luego vamos a utilizar en PHP pues para extraer, para insertar, para borrar y para darle una estructura a nuestra aplicación. ¿Vale? Bien, pues voy a parar el vídeo.